A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenidos a este su programa semanal Cuida tu Corazón. Y la verdad es que el día de hoy, en la charla de hoy, les voy a hablar de un problema, de una patología, de una enfermedad del corazón que muchas de las veces se debe a el descuido que nosotros tenemos con este órgano tan importante y que tan buena función nos da. Existen, como hemos dicho en muchas ocasiones, factores de riesgo cardiovascular. Factores de riesgo cardiovascular son aquellos factores que van a incidir para producir un daño o empeorar un daño existente a nivel del corazón o del sistema cardiovascular. Y hemos mencionado algunos de los problemas dentro de estos. Hemos hablado de la hipertensión arterial, hemos hablado del problema del colesterol, hemos hablado de infarto, arritmias y una serie de patologías que van a llevar a un daño muy severo del corazón. Salvo lógicamente lo que hablábamos, lo que decíamos, mencionábamos, factores de riesgo, son aquellos factores de riesgo modificables, aquellos factores de riesgo que si nosotros le ponemos empeño podemos, si no abolirlos totalmente, modificarlo en el daño que vaya a producir dentro del corazón. Y claro está, tenemos problemas como son las cardiopatías congénitas, que eso lamentablemente no tenemos ninguna acción que podamos realizar para prevenir estas cardiopatías, porque se deben a alteraciones a nivel genético y con malformaciones dentro de la estructura y de la funcionalidad del corazón. El día de hoy, como les decía, en esta evolución de una enfermedad, muchas de las veces debida a hipertensión arterial, que habíamos dicho que es esa elevación de la frecuencia de la presión arterial por encima de 140 milímetros de mercurio en la presión sistólica, que es la alta, y más de 90 en la presión diastólica, que es la baja. Este aumento de la presión a nivel de las arterias o hipertensión arterial va a provocar que el corazón se esfuerce, haga un esfuerzo muy grande tratando de vencer esa resistencia hasta que llega un momento en que ya claudica, ¿ya? Esa claudicación, ese ya no poder más de esa fibra miocárdica, es denominada como insuficiencia cardíaca de causa hipertensiva. ¿Por qué llegar a insuficiencia cardíaca? Que es aquella dilatación en donde el corazón ya no pierde su capacidad de contracción, ¿ya? ¿Por qué llegar a esto? Porque si descuidamos la presión arterial, la hipertensión arterial, inicialmente el corazón va a ir aumentando su grosor, no aumentando su tamaño, sino aumentando el grosor de las paredes musculares. Esto quiere llamarse, se denomina hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Este aumento del grosor de esa pared. Estos son aumentos compensatorios. El corazón trata de compensar ese aumento de la presión, aumentando este grosor para tener una contracción mucho más fuerte, más enérgica, y que la sangre pueda ser bombeada sin ningún problema. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estas fibras miocárdicas se van alterando.
van perdiendo esa capacidad de contracción y en vez de contraerse, de aumentar su grosor, lo que van a hacer es estirarse. Estas fibras, como son elásticas, se van estirando y al llegar a un punto tal ya no pueden regresar. Entonces, en ese momento la contracción del corazón, la contracción del volumen cardíaco va a disminuir y se va a comprometer y va a ser mucho más manifiesta en los momentos en que la persona necesite realizar actividad física. Entonces, por eso la New York Heart ha catalogado, ha clasificado la insuficiencia cardíaca en 4 grados, ¿no? El primer grado, aunque el paciente no lo note que hay insuficiencia cardíaca, está dado por la limitación a grandes esfuerzos, ¿ya? El segundo grado, a esfuerzos moderados, llamemos usted caminar 2, 3 cuadras, ¿sí? El tercer grado es a esfuerzos mínimos, que le digo, de bañarse o de caminar dentro de la casa, y el grado 4, que es la insuficiencia cardíaca de reposo. Esto es y se manifiesta con más frecuencia en horas de la noche. Hace poco habían unos memes, que estaban circulando en las redes sociales, que decían que no hay que tomar agua o hay que tomar agua porque el corazón se sobrecarga de volumen. Es cierto. En la noche, ¿qué es lo que pasa? La circulación se hace horizontal, ¿ya? Entonces, toda aquella cantidad de líquido que la teníamos estancada a nivel de las piernas, va a subir al corazón y va a producir una, se llama disnea de reposo u ortopnea. Esa ortopnea se manifiesta porque el paciente o no puede acostarse totalmente recto, o si se acuesta durante la noche tiene que despertarse porque siente que se asfixia, siente que ya no puede. Y ese sentir que ya no puede es porque se va acumulando la sangre a nivel de los pulmones y el corazón no puede bombear normalmente esa sangre y el paciente se ahoga en su propia sangre. Esta ya es la etapa terminal de la insuficiencia cardíaca, que si no se toman las medidas necesarias, el paciente puede morir. ¿Por qué? Porque esta insuficiencia cardíaca se complica con arritmias fatales. O sea, el corazón llega un momento en que dice, yo ya no puedo más, hace un esfuerzo y el corazón del paciente se detiene. O en otras ocasiones, como esa sangre no se está movilizando, se forman coágulos que se pueden ir al cerebro o a otros órganos de nuestro cuerpo. Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Fíjense ustedes, ahí dice insuficiencia cardíaca, corazón sano. Corazón sano, si ustedes pueden comparar el tamaño entre uno y otro, el momento de la insuficiencia cardíaca, el corazón aumenta muchísimo su tamaño, pero no significa que al aumentar tamaño mejora su función, más bien lo empeora. El músculo cardíaco se pone rígido, se vuelve tenso, le resulta a la aurícula, que es la que llena el ventrículo, le resulta muy difícil llenarlo con la sangre que llega oxigenada de los pulmones, siendo esto la falla cardíaca izquierda, pero puede presentarse también una falla cardíaca derecha, como un paciente que vi hoy, un paciente fumador con un problema que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? En donde el pulmón se vuelve rígido y el corazón tiene que bombearle la sangre ante esa rigidez, que se llama la hipertensión pulmonar. No es la hipertensión arterial sistémica, que es la que nosotros conocemos y tratamos, sino la hipertensión pulmonar, que resulta muchísimo más difícil de tratarla, aunque existen medicamentos. Y dentro de estos medicamentos está el sildenafil, el famoso Viagra, que puede ser utilizado para otras funciones,
Pero en este caso nosotros lo utilizamos, los cardiólogos, para disminuir la resistencia arterial a nivel pulmonar y con esto permitir al ventrículo derecho que funcione con un poquito más de soltura, ¿ya? Entonces, esta hipertensión pulmonar va a llevar a una insuficiencia cardíaca. El ventrículo derecho, como ustedes pueden ver acá en la figura, si ustedes comparan el grosor del ventrículo derecho con el grosor del ventrículo izquierdo, ¿sí? El grosor del ventrículo derecho es mucho más pequeño. Entonces, el ventrículo derecho no está hecho para manejar presiones. Así es que él fleja con mucho más rapidez que el ventrículo izquierdo. Así que este paciente hoy tenía el ventrículo derecho muy grande porque trataba de bombearle la sangre a los pulmones y los pulmones le hacían resistencia y él se cansó de bombear, entonces el ventrículo estaba muy grande y la posibilidad de muerte de estos pacientes aumenta de manera considerable. Veamos la siguiente, por favor. ¿Qué signos de alarma podemos tener nosotros para ver si el paciente está entrando en insuficiencia cardíaca? La falta de aire. Recuerden lo que les dije hace poquitos momentos, ¿no? Esa falta de aire al realizar cualquier actividad que antes la realizaba con facilidad y ahora tiene que detenerse y no es mayor. Por ejemplo, un paciente que dice que vive en un segundo piso y dice, yo ya no puedo subir al segundo piso. Llego hasta la mitad y es una sensación de asfixia que ya no puedo, tengo que detenerme, tengo que respirar, descansar para poder nuevamente continuar. Esto ya nos está dando una señal de alarma, no solamente de insuficiencia cardíaca, nos puede estar diciendo que la función coronaria también está comprometida o que existe un problema a nivel del pulmón en un paciente fumador o en un paciente que ha trabajado con ácidos, como sucede en las personas que trabajan con baterías o personas picapedreras con la silicatosis. Entonces todo esto va a causar una falta de aire. La fatiga. Al caminar, el paciente dice, yo antes caminaba 4 o 5 cuadras y no tenía problema. Ahora, en la segunda cuadra siento que ya no puedo más. Tengo que pararme a respirar porque mi respiración es cada vez más agitada, cada vez más rápida. Eso está manifestando que el corazón ya no está bombeando bien su sangre. Otra de las características, ustedes deben haber escuchado tal vez esta frase que es muy popular, que decían, cuando la pierna se hincha, la muerte relincha, ¿no? ¿Por qué se hinchan las piernas en el paciente con insuficiencia cardíaca? Porque el corazón está incapacitado de bombear aquella cantidad de sangre que normalmente bombea, que se denomina gasto cardíaco. Pero el momento que no puede bombear, le dice, no, espérate un momento, guárdame esta sangre a nivel de las piernas. Y por eso ese paciente en la noche, todo ese volumen que estaba guardado en las piernas, se vuelve al corazón y le produce aquella sensación de muerte. El paciente se siente ahogado, el paciente se levanta pidiendo aire, con una sed de aire, esa es la palabra, una sed de aire, hasta que nuevamente la circulación vuelve a normalizarse, entre comillas. Hinchazón del abdomen, ¿por qué? Porque la sangre se acumula también a nivel de abdomen y especialmente a nivel del hígado. Los pacientes con insuficiencia cardíaca se quejan muchísimo de que apenas comen un poquito, ya no quieren comer más porque sienten que les reviente el abdomen. ¿Por qué? El hígado está al lado del estómago. Al haber un hígado muy grande, le está presionando al estómago y va a reducir su cantidad de aceptación de alimentos de una manera notoria. Entonces, todo esto, fíjense, falta de aire, fatiga, hinchazón de las piernas, hinchazón del abdomen, pueden ser manifestaciones de una insuficiencia cardíaca que debe ser tratada lo más pronto posible
porque puede ser causal de muerte súbita. La siguiente, por favor. Vean ahí cómo está la circulación. Esas flechitas que están arriba a su derecha está diciendo a las aurículas, tanto a la izquierda como a la derecha, que se están vaciando, ¿sí?, para pasar la sangre a los ventrículos y de ahí ser bombeadas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando no hay bombeo, esa sangre tiende también a encharcarse a nivel de las aurículas y van aumentando el volumen, y al aumentar volumen van a aumentar presión, y al aumentar presión van a tener problemas al corazón a llenarse y se va a encharcar a nivel de pulmones, hígado, pierna, abdomen. Podemos ver la siguiente, por favor. Esa manera de agarrarse al corazón al paciente. Eso es muy característico. El paciente con insuficiencia cardíaca que realiza algún esfuerzo, lo primero que hace es llevarse ambas manos al pecho. ¿Por qué? Porque el corazón, ellos dicen que sienten que el corazón le va a estallar. Y en realidad es así. ¿Por qué? Porque primero está recibiendo un volumen de sangre que no puede manejarlo. Y segundo, está teniendo una resistencia de parte de los pulmones que tampoco puede manejarla. Entonces, háganse la idea, es como que a ustedes le metieran la cabeza en un tanque de agua, ¿ya? Ustedes no pueden respirar. ¿Por qué? Porque si respiran, se ahogan, pero al mismo tiempo hay aquella necesidad de respirar. Exactamente eso le pasa al corazón. Volumen de sangre que está llegando al corazón, lo está ahogando más todavía. Trata de bombeárselo al pulmón, pero la capacidad de función, la capacidad de contracción del corazón le dice no. Entonces la sangre se va a encharcar también a nivel de los pulmones. Podemos ver la siguiente, por favor. 10 consejos para mejorar estos síntomas. Control y registro del peso diario. Una tabla inversa. A menor peso, mejor función. ¿Sí? Mejor en ayunas, tras acudir por primera vez en los días al servicio y sin ropa. Tiene que pesarse el paciente, tiene que pesarse para, por favor, no aumentar de peso. Cada 100 gramos que aumente el paciente le está disminuyendo 10% su capacidad de función. Y parece mentira, pero 1 litro más de líquido puede hacer que ese paciente se descompense. Reducir la sal en las comidas. En algunos restaurantes, ustedes se han dado cuenta que les sirven la comida un poquito más salada. ¿Para qué? Para pedirle a usted que usted consuma más agua. Ok, eso pasa con la sal. Mayor cantidad de sal, mayor cantidad de líquido, mayor cantidad de líquido que se acumula y agravamiento de los síntomas. ¿Sí? Limitar los líquidos a 1.5 litros día o menos. La actividad física es saludable, pero hay que recordar que debe realizarse a un paso muy lento y una actividad física siempre en plano, no en cuestas. No fume, evite el alcohol, vacúnese contra la gripe y la neumonía, por favor. Miren, una de las cosas en las que insistimos son en las vacunas. Existen al momento muchísimas muertes por las no vacunas, por este grupo que se ha dado en que no se deben vacunar los niños. Hay muchas muertes y en los pacientes ancianos o pacientes con insuficiencia cardíaca es mandatorio. ¿Por qué? Una complicación del pulmón en un paciente con insuficiencia cardíaca puede ser terapia intensiva o incluso la muerte. No olvide tomar su medicación. La medicación es la que mantiene controlada una insuficiencia cardíaca. Ahora existen medicamentos maravillosos. Acaba de salir hace poco tiempo el sacubitrilo, que es un medicamento que mejora increíblemente. Mi experiencia ha sido maravillosa en relación a este medicamento, que tengo que nombrarlo porque el beneficio para los pacientes ha sido marcadamente significativo.
¿ya? Este medicamento, el sacubitrilo, hace que el corazón recupere en algo su función y con recuperar la función, mejorar la calidad de vida y la sobrevida en el paciente con insuficiencia cardíaca. Evite tomar antiinflamatorios y comprimidos efervescentes. ¿Por qué? Porque estos tienen sal y los antiinflamatorios retienen líquido, ¿ya? Y actúan, lógicamente, perjudicando al riñón. Su equipo médico estará para ayudarle. Dice equipo médico, porque muchas veces tenemos que trabajar junto al neumólogo, junto al médico internista, el cardiólogo, la nutrióloga, la médica nutrióloga va a ser maravillosa en este caso, porque le va a decir al paciente, vea, lo que usted puede consumir de sal es tanto y se encuentran tanto en los alimentos. Veamos la siguiente, por favor. Ahí vemos el ventrículo izquierdo, en el corazón sano, pequeñito, y en el corazón en el derecho vemos un ventrículo izquierdo muy grande. Eso le va a limitar notoriamente la función del corazón. Y como les decía, llega un momento en que esa insuficiencia cardíaca se convierte en un edema agudo de pulmón, y el edema agudo de pulmón va a complicar aún más el daño del corazón, y esto se va a convertir en causa de muerte, o si no muerte, agonía, porque el paciente con insuficiencia cardíaca realmente agoniza. Háganse la idea ustedes de lo que es estar metido en un tanque de agua sin poder respirar. Eso es lo que siente un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, todos estos puntos de apoyo que les vamos dando a los pacientes, con medicación, con estilo de vida, con cierto ejercicio, con sus dietas, va a hacer que ese paciente tenga una mejor calidad de vida y en algunas ocasiones mejorar la sobrevida. Pero específicamente lo que nosotros intentamos con el paciente en insuficiencia cardíaca es mejorar su calidad de vida. Que ese paciente pueda realizar funciones, aunque sea lo que nosotros denominamos domésticas, lo que puede hacer dentro de la casa, que no pueda cansarse, que si tiene que subir un piso para llegar a la planta alta de su casa, lo puede hacer, aunque sea poco a poco, porque nosotros con los medicamentos hacemos dos cosas. La una, disminuimos la cantidad, el volumen de líquido que el corazón debe manejar, y con esta disminución de líquido el corazón va a tener una función más ágil, bombeando la sangre hacia el pulmón y hacia los órganos. Y otra es con medicamentos. ¿Qué hace el medicamento? Le ayuda a ese poquito que tiene de fibra miocárdica que todavía puede funcionar, lo ayuda a funcionar para que el paciente tenga mejor calidad de vida. Entonces recordemos, si el paciente está sufriendo de falta de aire al momento de realizar ejercicio o al momento de dormir, si se cansa al realizar actividad que con poco esfuerzo antes lo hacía, ¿sí? Si se le hinchan las piernas, si el paciente siente que su abdomen aumenta de volumen, ese paciente puede estar haciendo una insuficiencia cardíaca que, visto por un médico especialista, puede mejorar su calidad de vida y su sobrevida. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF, presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.